Santiago Abascal, bienvenido. Muy buenas noches. Vamos a hablar de todo esto contigo. Hablaremos también, por supuesto, de qué es lo que está pasando. Donald Trump. Tenemos algunos comentarios de Lorenzo Bernardo de Quirós, tenemos también de Antonio Camuñas, tenemos de Chencho Arias, tenemos de un montón de expertos valorando lo que está ocurriendo. Santiago. Bueno, yo creo que lo de la dimisión es lo de menos. Lo verdaderamente grave es lo que están preparando. Claro, este señor demuestra hasta qué punto están envalentonados por la falta de respuesta institucional durante mucho tiempo. Yo creo que eso trae este tipo de consecuencias. Él estaba diciendo: claro, esto no es legal, está la Ley Orgánica de Protección de Datos del Gobierno español, pero ¿cómo no van a atreverse a atacar una leyecita como la Ley de Protección de Datos cuando entran directamente en confrontación con el Código Penal, con la Constitución, y dicen que por encima de la voluntad de los catalanes no hay ni jueces ni tribunales? Yo puedo anunciar, Carlos, que nosotros estamos preparando una querella que presentaremos este mismo lunes. ¿Por parte de Vox? Por parte de Vox, contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra Junqueras, consejero de Hacienda, contra Carles Mundo Blas, consejero de Justicia, y contra el que era asesor del consejero de Justicia, que es Santiago Vidal, que por eso está tan informado. Pero una querella por la comisión de varios delitos. Lo de la Ley Orgánica de Protección de Datos es lo de menos. Le denunciaremos ante la Agencia Española de Protección de Datos, pero vamos a denunciarle por malversación de caudales públicos. Han anunciado que tienen 400 millones de euros escondidos, bien camuflados en distintas partidas del presupuesto para la construcción de estructuras de Estado. Y que no son tontos, que ya saben que lo tienen que tener escondido. Por desobediencia, por actuar en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional, y por sedición, porque en definitiva quieren destruir el orden constitucional. Y lo haremos este mismo lunes y esperamos que la Fiscalía actúe en consecuencia. Bueno, sin ninguna duda me creo la versión del exjuez Vidal, que se le ha calentado la boca y ha contado lo que ellos no querían que se contase, pero me parece tan grave, en un país como el nuestro, en el que hemos visto a determinados políticos que han metido la mano en el erario y que hemos visto cómo enseguida les detenían, les metían en un coche, la policía les empujaban. Yo creo que tenía que haber una detención inmediata del juez Vidal y su puesta a disposición judicial para que fuera preguntado inmediatamente, pero de oficio, porque los delitos que está anunciando son gravísimos, son malversación de caudales públicos, sedición para declarar la independencia de Cataluña. Y francamente, que se pase por la calle tranquilamente y que lo único que pase es que limita, me parece muy poquito. Santiago. Yo entiendo, estoy convencido de que cuando Paco plantea la necesidad de que haya actos jurídicos, lo hace porque quiere que cualquier actuación que haya por parte del Estado se ajuste a derecho y no pueda ser echada atrás. Estoy absolutamente convencido de que Paco lo hace con la mejor voluntad, sobre todo cuando es un catalán perjudicado por lo que están haciendo los separatistas. Ahora bien, yo creo que no hace falta que haya actos jurídicos, sobre todo para la intervención de una autonomía. Cuando leemos el artículo 155 de la Constitución, se está refiriendo a actos políticos. Y es que literalmente dice: si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, por cierto, esto está desarrollado en el reglamento del Senado, se suele decir que no está desarrollado, podrá dictar las instrucciones pertinentes a esa comunidad autónoma. Es decir, estamos ante un acto político que responde a actos políticos de gravísimo daño al interés general. Ese daño al interés general podría haberse empleado contra comunidades autónomas que han incumplido el déficit. Podría haberse hecho, no solo contra Cataluña, pero es que en el caso de los separatistas catalanes, el daño contra el interés general, las afirmaciones por parte del presidente de la Generalidad, de Artur Mas y de que no van a aceptar lo que digan los tribunales, que no se apliquen las leyes, que no se permita estudiar en español. El daño al interés general es brutal. Es decir, es una interpretación política. El Gobierno puede hacerlo. Otra cosa es que el Gobierno no quiera pagar el precio político de hacerlo, porque piense que no es adecuado. Pero el Gobierno puede hacerlo. Este señor es lo que literalmente se llama un tonto motivado. Lo que pasa que es juez y actúa como un delincuente. Yo, francamente, creo que tenía que ser detenido, procesado y puesto a disposición judicial inmediatamente por todo lo que está diciendo. Pero a mí me preocupa mucho lo que digan y hagan estos señores, pero me preocupa más la reacción de nosotros. Lo que ha dicho Pedro Sánchez, si lo ha dicho, es gravísimo. Claro, decimos que Pedro Sánchez lo ha dicho en un encuentro con estos individuos porque lo ha contado Santiago Vidal. Yo no lo dudo, igual que me creo lo otro que ha dicho Santiago Vidal. Había que llegar a un acuerdo sobre el estatut. Pero es que ha dicho algo parecido hace poco la vicepresidenta del Gobierno, que el PP y el PSOE tenían que haber llegado a un acuerdo sobre el estatut y no recurrirlo al Tribunal Constitucional. Es decir, no, esto del palo y la zanahoria a mí me parece muy bien, Carlos, como fórmula retórica, incluso para resolver algunos conflictos. El problema es que aquí solo hay zanahoria. Hace mucho tiempo y no hay nada de palo. Lo que hacemos es respetar a Donald Trump y respetar a los americanos que le han votado. Pero en concreto, en relación con el muro, nos resistimos ante la demagogia dominante y ante la demagogia populista de Enrique Peña Nieto, que dice: estamos en contra de los muros porque dividen. Bueno, una nación sin fronteras no es una nación. ¿Por qué es peor el muro que quiere construir Donald Trump con la frontera mexicana que el muro que México tiene con Guatemala? ¿Por qué es peor
que la valla de Melilla con concertinas? ¿Por qué es peor? Yo creo que los norteamericanos tienen derecho a que se construya ese muro. A mí la discusión sobre quién lo va a pagar, francamente, me la trae al pairo y no la estoy siguiendo atentamente. Lo que me preocupa es la gran demagogia que hay contra que haya fronteras, vallas más altas. Oye, nuestras casas tienen puertas, tienen paredes para protegernos del frío y para proteger a los de dentro. Y yo, cuando me acuesto todas las noches, cierro la puerta de casa. Y la cierro no por odio a los de fuera, sino por amor a los de dentro. Y creo que un gobernante tiene el deber de proteger sus fronteras. Y Donald Trump, en ese sentido, me parece responsable y admirable. Pues aquí hay una serie de economistas, y probablemente, Carlos, tú coincidas con ellos, que dicen que eso es malo y que puede ser positivo a corto plazo, malo a largo plazo. Yo doy por hecho que Donald Trump está bien asesorado y que, desde la perspectiva de beneficiar a los norteamericanos, pues que él pretende que todo eso sea bueno. Yo no voy a entrar en el debate sobre si el proteccionismo de Donald Trump va a ser bueno para Norteamérica o va a ser malo. Él cree que va a ser bueno, con la voluntad de proteger la producción norteamericana a los trabajadores norteamericanos. A mí lo que me parece fabuloso de Donald Trump es eso tan indignante, de que cumpla su programa. Y resulta que en 7 días ya ha prohibido la financiación pública del aborto, ha roto los acuerdos de libre comercio que dijo que iba a romper, ha continuado la construcción del muro de Clinton, ha anunciado una bajada fiscal general, ha cerrado el grifo a la ONU diciendo que la ONU nunca ha resuelto un problema. Es decir, hoy había una manifestación por el derecho a la vida en la que estaba Mike Pence, el vicepresidente, diciendo que Donald Trump le ha dicho que esté allí con ellos y que el dinero que iba a las multinacionales abortistas va a ir a las madres en dificultades. A mí es que eso me parece fabuloso. Entonces, ¿eso es populismo? Pues bienvenido sea el populismo. Yo creo que el populismo es el de aquellos que anuncian que van a hacer algo y cuando llegan al gobierno no lo hace. Entonces, Donald Trump parece que indigna mucho. Yo, pues hay cosas que me parecen bien, otras no tanto, pero es que en 7 días ha cumplido más programa electoral que Mariano Rajoy en 7 años. Santiago Abascal. Bueno, yo no puedo estar más en desacuerdo con el papanatismo europeísta que impide debatir sobre el modo en el que hemos construido Europa y sobre si se puede construir Europa de otra manera en la que los estados tengan más fuerza. Pero a mí me preocupa sobre todo la vocación aislacionista del gobierno. Aislacionista, antes de que ganara Donald Trump, yo recuerdo las declaraciones de González Pons durísimas diciendo que apoyaban a Hillary Clinton, que no iban a la convención republicana, sino a la convención demócrata, apoyaron a Hillary Clinton abortista. Y después, González Pons estos días ha dicho que Donald Trump es el Jesús Gil de la política norteamericana y que su victoria es un gran fracaso para los demócratas de todo el mundo. Y ahora dice Mariano Rajoy que la victoria de estos partidos en Europa es una catástrofe. Claro, atacamos lo que han elegido los americanos, atacamos lo que han decidido los ingleses, porque se está atacando el Brexit, acaba de decidir también Guindos, estamos con México, atacando la política del gobierno norteamericano, atacamos lo que pueden elegir los franceses, lo que puede elegir Holanda dentro de 3 meses, entonces claro, la interlocución de España, ¿cómo va a quedar en esa nueva Europa y en esa nueva América? Aunque solo fuera por razones estratégicas, yo creo que el gobierno debería tener más prudencia. Yo estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que defienden estos partidos, fundamentalmente lo que es la reacción frente a la corrección política, la defensa de la soberanía nacional frente al globalismo, no ya solo sobre la Unión Europea, sino frente al globalismo, instituciones como la ONU, que quieren que apliquemos los estados determinadas políticas de control de población, de aborto, ideología de género. Y estoy también de acuerdo en la defensa de la identidad judeocristiana frente al multiculturalismo, que es la apertura de la puerta a la invasión islámica. En todo eso estoy de acuerdo. Luego cada uno tiene unas políticas distintas para sus países y podremos discutirlas, pero es su soberanía. Yo eso no lo tengo que discutir. Pero me preocupa muchísimo esa vocación aislacionista del gobierno. Yo creo que deberían ser mucho más prudentes respecto a la política. Bueno, yo creo, en primer lugar, que hay que hacer una aclaración porque ha salido Hitler a colación. Hitler era un nazi que defendía la superioridad. Bueno, después o antes. Eso es suponer que los demás van a hacerlo después también. No, es defender la superioridad racial, que es un concepto verdaderamente deleznable. Y yo creo que una cosa es ser patriota y otra nazi o nacionalista. Precisamente en Coblenza, en ningún momento se habló de la palabra nacionalismo, nadie la menciona, se habla de patriotismo. Evidentemente hay una reacción frente al modo en el que se ha construido la Unión Europea, frente a unas instituciones mastodónticas, lejanas, que lo deciden todo y que condicionan las políticas nacionales. Pero la respuesta es destrucción. Pero eso, no es destrucción, ¿sí? Es una respuesta legítima. Decía Carlos Brexit Carnicero, es destrucción. Y yo lo entiendo, que Carlos Carnicero quiera disolver España en la Unión Europea, pero yo creo en algunas partes de la Constitución. La Constitución dice que la nación española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible. Es decir, España no se puede dividir y España no se puede disolver en la Unión Europea. Tú dices, nos hemos quedado cortos, habría que haber cedido más soberanía. No es que se haya cedido demasiado, es que se ha cedido poco. Eso es retórica, perdona que te lo diga. No, eso es perder el control de nuestro destino. Algunos pensamos que los españoles tenemos que tener el control de nuestro futuro y de nuestro destino y que hay instituciones lejanísimas que, por cierto, cuando la gente vota, se dedica a experimentar. Nadie sabe a quién ha elegido en estas elecciones pasadas europeas. Casi no saben ni quién era el candidato. Entonces, es una posición legítima. No se quiere destruir Europa. Se quiere construir una Europa diferente. No se cree en esta Unión Europea. Santiago, rapidísimo.
Bueno, yo francamente creo que aquí se quiere demonizar o estigmatizar unas posiciones determinadas que van a triunfar en toda Europa. ¿Y esto de qué? ¿Habrá una guerra si Europa se construye de otra manera? Sí, pero prácticamente es lo que insinúa. Mira, no habría ninguna... Tengo que dar paso ya al tema de la luz. Vocación belicosa. Allí había gente de muchísimos países, había rumanos, franceses, ingleses, alemanes, españoles, y allí no había ningún tipo de belicosidad entre nosotros, solo que queremos construir Europa de una manera diferente. Y se dicen más cosas. Es que no es construir. ¿Quieren construir otra Europa? No esta Unión Europea de los burócratas.